Bueno, hola a todos de nuevo y bienvenidos. Pienso que todos los que estáis aquí ya tenéis el corazón preparado después del mensaje de Samu. Yo no lo vi, pero seguro que fue inspirado. Y antes que nada, gracias por elegir participar en este taller. Estábamos con un poco de miedo de que todos irían al taller de Daniel Lutke o otro ponente, porque son temas súper interesantes, ¿no? Pero gracias por elegir nuestro taller. Sabemos que la mayoría de los talleres se enfocan mucho en la parte digital, ¿no? Porque como vivimos en este contexto de pandemia, tuvimos que replantearnos muchas cosas. Mi hija y yo os vamos a hablar sobre algo que es más real, o sea, que se vive en persona. Y vamos a compartir con vosotros nuestra experiencia que tuvimos al estudiar en una escuela misionera. Y la verdad es que todos los jóvenes que han pasado por esto pueden decir que fue la mejor etapa de sus vidas. Y yo puedo decir lo mismo sobre mí. La experiencia de ir a una escuela misionera creo que fue lo mejor que he hecho. ¿Estás de acuerdo conmigo, mija? Sí, totalmente. Sí, y bueno, vamos a ver un poco el bosquejo general para que sepáis lo que vamos a ver juntos. Primero vamos a tener una pequeña encuesta. Creo que las respuestas las vamos a dar en el chat para no liarnos. Después veremos juntos un poquito de historia de las escuelas misioneras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Compartiremos nuestro testimonio con fotos, vídeos y vamos a contaros también nuestra experiencia. Y hacia el final os vamos a dar recursos. Vamos a ver qué escuelas misioneras existen en Europa. Hemos hablado con los líderes de estas escuelas que aún funcionan. O sea, en este contexto de pandemia hay escuelas que siguen abiertas por la gracia de Dios. Y al final compartiremos bibliografía y recursos. Vale, como habéis dicho, estamos en familia, pero a lo mejor hay detalles que no conocéis sobre mi hija. Yo voy a presentar a mi hija. Eh, bueno, mi hija es mi amiga antes que nada, es estudiante, está haciendo el grado en podología en la Universidad de Miguel Hernández, vive en Elche, pero nació en Bucarest, en Rumanía. Ama mucho la montaña, los ríos, la tranquilidad, el senderismo. Le encanta comer mango, es su fruta favorita, y su ruido favorito es el silencio. Y es verdad, mi hija es una persona muy, muy serena. Otras palabras que la describen, ella no lo sabe, pero yo lo voy a añadir. Pues mi hija es una persona muy fiel, una persona que tiene un gran sentido del humor, gran profundidad espiritual. Y lo que más me gusta en mi hija es esta mezcla de organización y creatividad. Y si os soy sincera, este PowerPoint tan bonito que veis no hubiera sido posible sin ella, porque lo ha hecho ella, lo ha organizado todo ella. Eh, yo os hubiera soltado un sermón, pero gracias a mi hija tenemos todo esto Eso no tan es bonito y con verdad, pero colores. bueno. Y bueno, esto es más o menos sobre mi hija. Bueno, pues ahora es mi turno de presentar a Ela. Quisimos hacerlo así porque nos pareció que es mm, más dinámico, ¿no? Que nos presentemos la una a la otra. Pues para los que no lo sabéis, Ela nació en Arad, en Rumanía, vivió 13 años en España. Se diplomó hace años como en, en el grado de nutrición y dietética, pero lo que más le trae satisfacción no es este título, sino el diploma de la escuela misionera a la que asistió en Estados Unidos. Y bueno, le gustan los delfines y la sandía fresca en verano. Creo que sobre todo la que se encuentra en Rumanía porque es muy dulce. Su país favorito es Portugal.
Le apasiona trabajar con los jóvenes en el contexto misionero y su sueño es crear una comunidad autosostenible y ver a Cristo volver en nuestra generación. Y bueno, yo no voy a extenderme más. Podría decir muchas cosas y definiciones sobre ella, pero bueno, decir eso, que es mi mejor amiga y una inspiración y una bendición ha sido y sigue siendo a lo largo de los años. Gracias, hija. Bueno, ahora pasaremos a hacer brevemente la encuesta. Son 3 preguntas, no son muchas. Y para los que queráis podéis contestar en el chat. Yo ahora mismo no puedo ver el chat, no sé si vosotros los demás sí. No sé si es porque estoy compartiendo pantalla. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cuántas escuelas misioneras adventistas creéis que existen actualmente en Europa? Y aquí ponemos 3 opciones, ¿no? 5, 2 o 10. Y podéis eso, responder en el chat. Tenemos 5, 5, 2, 5. Bien, La mayoría piensan que son 5. vale. ¿Puedo pasar a la siguiente? Sí, luego daremos las respuestas, ¿no? Sí, sí. Ujú. Bueno, ¿la digo ahora o lo decimos después las respuestas? Después, Después. y así se queda. Esta la leo yo. Vale. Vale. La segunda, ¿dónde se encontraban las 2 escuelas fundadas por el profeta Samuel? Y tenemos 3 opciones, Jericó y Betel, en Ramá y Kiriat Jearima, o Jerusalén y Samaria. A, B o C. ¿Alguien no se la sabe? Bueno, puedes intentarlo. B, B, muy bien. A, B. Siguiente pregunta. Sí. Ya puedes pasar a la tercera. La he pasado, ¿no se ve? Sí. Bueno, me gusta ir a una escuela misionera por el siguiente motivo. A, para tomarme un año sabático y descansar. B, para conocer gente nueva y experimentar una cultura diferente. C, para ser un misionero más eficaz. Y aquí falta la opción otros. Respuesta libre. Cada uno que diga lo que le motivaría a ir a una escuela misionera. Para algunos es una mezcla, para otros y para muchos es la C. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues gracias por contestar a estas 3 preguntas. Bueno, voy a dar las respuestas primero y después entro en la primera parte. A la primera pregunta, porque esta, por lo que entiendo, la mayoría la saben, que es la opción B, en Rama y Kiriat Jearima. Fueron las 2 primeras escuelas formadas por Samuel. Y a la pregunta de cuántas escuelas misioneras existen en Europa, la respuesta es 10. Hay 10 escuelas misioneras actualmente, adventistas, y bueno, más adelante daremos más detalles y más información. Y esta, pues, aquí ya no tengo respuesta yo, la tenéis vosotros. Y Eso bueno, es. aquí ya voy a entrar en la primera parte, que es ver un poco la historia en el Antiguo Testamento que dice sobre las escuelas misioneras. Y es importante, o sea, a mí me llamó la atención saber y conocer que en el Antiguo Testamento también existieron las escuelas misioneras bajo el nombre de escuelas de los profetas. Las puertas de estas escuelas estaban abiertas para cualquier joven que quería estudiar en ellas y para cualquier joven que tenía interés de adquirir sabiduría, de adquirir más conocimiento sobre Dios
y que quería entender más profundamente la palabra de Dios. Dios usó estas escuelas en esa época como una barrera contra la oscuridad y para mantener la verdad limpia, ¿no? Para mantener al pueblo protegido, digámoslo de alguna manera. Y su objetivo era fomentar el bienestar moral y espiritual de la nación. Y los estudiantes, los jóvenes que asistían a estas escuelas, recibían formación en distintos ámbitos. Seguramente lo sabéis todos, pero bueno, lo voy a decir así por encima. En el ámbito físico, trabajaban manualmente en la agricultura y en mecánica. Deciros que toda esta información la hemos tomado de citas de Elena de White, o sea que la información es cierta, es inspirada. Y en el ámbito mental también recibían formación a través de la música, la poesía sagrada, la naturaleza, el ámbito espiritual, como dije, pues la ley de Dios, profundizaban en entender la ley de Dios, la historia sagrada, las profecías sobre la primera venida de Cristo, y también recibían formación en el ámbito social. Como hemos mencionado antes, el primer fundador e inaugurador de estas escuelas fue Samuel. Y aquí os voy a mostrar algunas de las escuelas que habían en esa época. La primera se encontraba aquí en Ramá, que fue la ciudad natal del profeta Samuel y de sus padres. Fue la primera que formó. Después, la segunda que formó fue la de Kiriat Jearim, una ciudad a unos 15 kilómetros al oeste de Jerusalén, y la ciudad donde se guardaba el arca del pacto. También había una en Jericó, otra en Betel, que fue el lugar donde Jacob recibió el sueño de la escalera celestial y donde Abraham también levantó varios altares a Dios. Y bueno, ¿por qué os contamos todo esto? Pues porque creemos que hoy en día Dios sigue usando estas escuelas, escuelas o la misma estructura para seguir bendeciendo a los jóvenes y para seguir protegiendo a su pueblo, digámoslo así, a los jóvenes, de la oscuridad del mundo, ¿no? Y también a través de estas escuelas, de las escuelas misioneras, Dios capacita y hace que los jóvenes tengan el temor a Él y sean capaces de dirigir y ser consejeros en la obra misionera. La inspiración divina dice que Samuel formó en estas escuelas jóvenes piadosos, devotados, inteligentes y estudiosos. Y que grabó en la mente de estos jóvenes la importancia que tiene dejar que Dios, a través de las cosas sencillas, impresione sus mentes, ¿no? Y bueno, decir solo que personalmente veo la historia. Yo lo encuentro bien. Según veo en la historia y por lo que he experimentado también, las escuelas misioneras, tanto en ese entonces como en este entonces, en la actualidad, es un lugar donde Dios nos forma y nos hace crecer de forma práctica y motivadora. Bueno, cuando he pensado en las escuelas, en el Nuevo Testamento, dije, bueno, no sé si a vosotros os viene en la mente algún ejemplo, pero luego pensé, claro, los discípulos. Sabemos que no se hace mención como tal en el Nuevo Testamento sobre escuelas, pero sabemos que los discípulos aprendieron a los pies del maestro, de los maestros.
y aunque no tuvieron un edificio como tal, una escuela como tal, la naturaleza fue su escuela y Cristo fue su maestro. Y bueno, pues los 12 discípulos tuvieron este llamado de Cristo, de parte de Cristo. Él dijo en Mateo 4, seguidme y os haré pescadores de hombres. Y es que en estas escuelas el objetivo es aprender de otra persona. No es simplemente, como mi hija bien había dicho, no es simplemente obtener información, sino pasar tiempo con una persona que tenga unos valores y que pueda inspirarte. Si puedes pasar, mija. Sí. Y luego encontré un pequeño ejemplo en el Nuevo Testamento que se encuentra en Hechos 19. Y la verdad es que me quedé sorprendida porque habla sobre el ejemplo de Pablo, quien enseñó en una escuela en Asia. Y de hecho, si vamos a leer rápidamente los versículos, que son los versículos 9 y 10, dice que Pablo entró en una sinagoga, él entró en una iglesia. Y sabemos claramente cuál fue su propósito. Él quería evangelizar, quería compartir el mensaje de Cristo con las personas. Y dice que allí habló con toda valentía durante 3 meses. Vemos a Pablo que entra en una iglesia y habla 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos, con aquellos que sí aceptaban el mensaje. Y dice que a diario debatía en la escuela de Tirano. A diario compartía el evangelio en una escuela. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que, y ahora vemos el resultado, de modo que todos, judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia, llegaron a escuchar la palabra del Señor. Y me encantó este ejemplo porque aunque solo sean 2 versículos, vemos el resultado de la obra que Pablo hizo en una escuela misionera. Fue muy grande. En la iglesia obtuvo, las personas vemos que no querían aceptar el mensaje, pero el resultado fue mucho mayor cuando él pasó 2 años en una escuela misionera. Era como un sitio más neutro y las personas aceptaban. Tal fue el efecto que todos los de esa área de Asia escuchaban y aprendieron sobre el Evangelio. Entonces, a mí me gusta este ejemplo porque veo que es como hay 2 objetivos con una escuela misionera: el formar a los discípulos, protegerlos y darles la luz de la verdad, pero también llegar a las personas de fuera, vivir de tal manera y compartir el mensaje de tal manera que todos puedan obtener el mensaje y tener ese impacto. Y bueno, a continuación yo os voy a compartir con vosotros mi testimonio personal. ¿Qué me ha motivado a mí? Pues la verdad es que el primer impulso que tenemos cuando nos enteramos de que hay algo muy bueno, una oferta muy grande o un viaje guay, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es el primer impulso? Queremos compartirlo. Y esta cita de Ellen White dice que todo discípulo verdadero nace en el reino de Dios como misionero. Y yo me acuerdo que estaba estudiando, estaba aún en la universidad, pero tenía mucho deseo de hacer algo más por Cristo y quería compartir lo que había recibido de Él. Quería hacer algo diferente después de la universidad, quería dedicarle un tiempo exclusivo a Dios
y sentía que algo me faltaba. Quería encontrar mi propósito y también quería crecer. Y en mi búsqueda terminé participando en un evento de jóvenes como este, pero en vivo, ¿no? Presencial, que se llama GYC. Esto pasó en el 2012 en Austria. Y fue allí donde decidí dedicarle un año a Dios, al servicio de Dios. Y conocí jóvenes que eran diferentes, que parecían que habían encontrado un propósito, parecían como que eran jóvenes muy felices. Y empecé a hablar con algunos de ellos, a preguntarles cuál es su camino con Cristo, qué es lo que les ha hecho vivir de esta manera. Y comencé a hacerles preguntas. Y me di cuenta, rápidamente me di cuenta que la mayoría de ellos habían asistido a escuelas misioneras. Y yo dije, yo tengo que experimentar esto también. Y entonces me acuerdo que empecé a hablar con varios jóvenes y vi que había una escuela misionera en el norte de Europa. Me inscribí, envié mi aplicación, pero me la denegaron porque decían que ya el grupo estaba hecho y como que yo envié mi aplicación, mi inscripción bastante tarde y ya no, como que no había lugar para ese año. Y yo justo me había graduado y dije, bueno, es ahora el momento que puedo ir a una escuela misionera, ¿no? Tomarme un tiempo, medio año, un año para esto. Y después de esta denegación me quedé bastante desanimada. Pero gracias a Dios, unos amigos me recomendaron ir a AFCO en Estados Unidos, que es otra escuela misionera. A lo mejor algunos han escuchado hablar sobre ella. Pero claro, era mucho más caro, lejos, yo no tenía el dinero, pero gracias a Dios y con la ayuda de familiares, amigos e incluso personas que yo no conocía de nada, Él cubrió todos los gastos. Y la verdad es que esto vamos a compartir un poco más adelante también. Cuando Dios nos llama, Él nos capacita. Cuando Dios quiere algo para ti, para tu vida, Él lo va a hacer posible. Ya sea dinero, ya sea tiempo, motivación. Y bueno, esta fue un poco mi experiencia y voy a compartir un poco ahora el tiempo que he pasado en AFCO y qué es lo que he aprendido. Hay una pequeña descripción de lo que estamos haciendo, de lo que estuvimos haciendo en AFCO. Si puedes pasar en la anterior, mija, por favor. ¿Aquí? Sí. Un profesor nuestro decía que en las escuelas misioneras aprendes mientras haces. Los estudiantes trabajan en comunidades reales, con personas reales y trayendo resultados reales para el maestro. Ahora puedes pasar al siguiente. ¿Qué he aprendido en la escuela misionera en AFCO? Pues aquí son algunos temas que hemos aprendido. Evangelismo personal. Yo he subrayado más lo que a mí me han gustado. Cómo estudiar la Biblia, cómo dar estudios bíblicos a otros. También hemos aprendido homilética, el arte de predicar, de hablar en público, que esto es algo que muchos temíamos y aún tememos, pero la verdad es que fue una experiencia tremenda. Liderazgo cristiano también, profecía, Daniel y Apocalipsis de manera especial, la ciencia de salvación de almas, también nos enfocamos en el mensaje adventista, es el santuario. Un tema que a mí me encantó también fue Cristo en el Antiguo Testamento. En todas las historias del Antiguo Testamento podíamos ver a Cristo. Y era como, wow, no lo había visto hasta este momento. Y
creo que fue el tema que más me ha gustado, Cristo en el Antiguo Testamento, y también cómo identificar tu llamado. Tuvimos una clase sobre cómo identificar nuestro llamado y ver dónde, o sea, cuál es nuestra posición en la obra, dónde podemos servir según los dones que Dios nos haya dado. Y también un poco de masaje e hidroterapia, un poco de salud. Pero el curso que yo seguí en AFCO era muy orientado hacia el evangelismo. Vimos un poco de salud, pero no mucho. Vale. Nos divertimos un montón, éramos 23 alumnos. Allí podéis ver en una foto de la izquierda un amigo que dormía durante las... No, creo que no era durante las clases, pero en las pausas, en el recreo, porque era muy intenso y muchos de nosotros estábamos cansados. Y bueno, allí veis a nuestro amigo Jem, que estaba, se estaba divirtiendo. Y en la otra foto estamos con los alumnos de AFCO en Yosemite. También hacíamos viajes en la naturaleza y tal. Bueno, antes de comentar esto, os voy a comentar un poco los resultados. La iglesia con la que trabajamos durante AFCO era muy misionera. Creo que un 80% de los miembros eran miembros activos. Y después de 3 meses de hacer evangelismo personal, más que nada, la iglesia organizó una campaña de evangelización y 124 personas de fuera de la iglesia participaron y al final unos 30 se bautizaron. Esto en Estados Unidos, que es un país pues desarrollado y moderno y todo, pero vimos el poder de la obra personal, del evangelismo personal, y vimos el poder de una iglesia que es activa, que trabaja junto. Y la verdad es que yo me sentía muy, muy feliz. Cuando yo estudié, recibí más que un entrenamiento o una instrucción. Recibí una familia, descubrí mucho más quién es Dios y descubrí mi llamado. Me di cuenta cuál es mi propósito y la verdad es que me ayudó mucho. No cambiaría eso por nada del mundo. Ahora, vale la pena tomarme 6 meses o un año, o hay cursos más cortitos también, pero vale la pena tomarme este tiempo para invertir a participar en una escuela misionera, a estudiar o incluso ir de voluntario. Me gustó mucho este versículo de Marcos 10:30, donde Jesús dice: les aseguro que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Y esto yo lo puedo confirmar, fue mi experiencia. Yo recibí mucho más de lo que podía haber imaginado y Dios llenó mi copa a rebosar con la experiencia de ir a una escuela misionera. ¿Qué hice después? Pues solo voy a mencionar un par de cosas, pero prácticamente Dios me abrió muchísimas puertas. Mis amigas pueden confirmarlo porque es su experiencia también, fue su experiencia también. Después de AFCO trabajé como obrera bíblica en Noruega y luego continué con otros estudios. Después de unos años también se abrieron las puertas para trabajar como parte del equipo de organización de AFCO, pero esta vez en Europa, en Portugal. Y esta es la experiencia que mi hija y yo tenemos en común. Trabajamos juntas en la Escuela de Portugal, en el equipo de organización, en el staff. Y luego mi hija os contará más su parte, la parte de su experiencia. Y si puedes pasar creo que es el último.
slide. Si tarda es porque, no sé, yo le doy, pero no, a veces no quiere pasar. Vale, este es el último. Pues a lo mejor dices, no quiero hacerlo, no quiero ir a una escuela misionera o tener este tipo de preparación. Hazlo, hazlo y no te arrepentirás. A lo mejor otra excusa que puedes tener, tengo miedo. Pues la verdad es que lo que descubrimos es que la vida comienza al final de nuestra zona de confort. ¿No quieres ir solo? Pues invita a un amigo. Y si no es posible, ve solo, porque encontrarás allí a una familia y conocerás personas increíbles que vas a ver que son como más que familia. ¿No dispones de dinero para ir o de tiempo? No te preocupes. Como os he contado en mi experiencia, yo no tenía el dinero tampoco, pero si Dios quiere algo para ti, Él lo va a arreglar todo y cubrirá los gastos y te dará el tiempo. ¿Soy demasiado joven o soy demasiado viejo? Bueno, pensad en David, en Josías. Eran muy jóvenes cuando recibieron el llamado, pero aún así Dios los ha usado. O pensad en Moisés. Tenía 80 años cuando comenzó con su misión prácticamente. Nunca es temprano y nunca es tarde para decirle que sí a Dios. Y bueno, el último punto que también es algo que, claro, a lo mejor nos preocupa, pues estamos en medio de una pandemia. ¿Cómo puedo ir yo a una escuela misionera? Pues después de recibir esta invitación de preparar el taller, hablamos con varios líderes de escuelas misioneras y estas escuelas aún funcionan. Claro, han tenido que replantearse algunas cosas, hay cambios, por supuesto, pero aún es posible ir y estudiar a escuelas misioneras europeas. Y actualmente hay 10 escuelas que están, al menos 10, mínimo 10, las que sabemos nosotras, que funcionan hoy en día. Y bueno, esta es mi parte. Bueno, supongo que ahora es mi parte. Em, yo voy a contaros mi testimonio. Espero que sirva de ayuda para alguien. Más enfocado a lo que es el voluntariado. Porque yo de momento no estudié en una escuela misionera. Quiero hacerlo, pero aún tengo que terminar los estudios. Y bueno, espero que pueda transmitir en palabras simples y directas, pues el proceso, ¿no? Porque fue un proceso desde el momento en el que recibí la pregunta, ¿quieres venir a formar parte y ayudar como voluntaria? Hasta el momento en el que llegué allí y bueno, lo que pasó allí, pues es un proceso en el que Dios, tengo que mencionarlo, que tuvo mucho tacto conmigo y, y mucha paciencia, ¿no? Y ahora entenderéis el por qué digo esto. Recuerdo que, bueno, había terminado un curso que habíamos hecho juntas, no hacía mucho tiempo, y para los siguientes meses no tenía una perspectiva de algo concreto, ¿no? Para hacer. Y sabía que él iba a ir a esta escuela misionera. Ella me comentaba, me contaba todo lo que hablaba con los otros jóvenes y tal. Y bueno, de alguna manera se despertó en mí la idea o el interés de ir también. Había pensado en ir como estudiante, pero decía al final que no. Bueno, me ponía yo misma, me ponía muchas barreras por miedos y por pensamientos propios que, bueno, de alguna manera puedo decir que limitaba a Dios, ¿no? Y bueno, recuerdo que un día fui a visitar a ella y me dijo, justo ella estaba hablando por teléfono con dos de los otros integrantes del staff, del equipo de voluntarios,
Y al terminar la llamada me dice, ¿sabes? La persona que tenía que venir como voluntaria para ayudar como cocinero ya no va a venir. ¿No te quieres venir? Y yo, pues mira, es algo que eh, no me gusta decirlo, pero lo tengo que reconocer. No me gustó la pregunta. Em, ¿Por qué no me gustó? Pues porque, primero, a mí no me gustaba cocinar. Segundo, no tenía ni idea. Tercero, pensaba que tengo muchas otras habilidades y áreas en las que puedo servir y no entendía por qué se atreve ella, porque me conoce y sabe cómo soy, por qué me hace justo esta pregunta, ¿no? En ese área. Y bueno, tuve allí una lucha conmigo, pero por orgullo propio dije, ¿pero qué me estás diciendo? Si tú sabes que yo no sé cocinar, no me gusta, no. Y bueno, no volvimos a hablar del tema y pasó el tiempo y poco a poco pues me di cuenta que Dios pues me quería enseñar algo, ¿no? Que yo no sabía, algo que, una percepción equivocada que yo tenía de algunos conceptos y también ver el propio orgullo, ¿no? Lo tengo que reconocer, no es algo de lo que me enorgullezco, pero es algo que creo que todos experimentamos y bueno, por orgullo no quería ir. Pero recuerdo que, bueno, empecé a orar por ello, porque como tampoco tenía algo en plan mucho mejor que hacer, no sé, empecé a orar por ello y recuerdo que Dios me, o sea, después de orar me puse a leer el libro de, un capítulo del libro Hechos de los Apóstoles de Elena de White y la respuesta fue, o sea, justo lo que leí decía, él que no se estimó a él mismo superior a otros, vino para servir y no para que se le sirva. Él quien es, hablaba de Jesús obviamente, él quien es el más grande de todos, el superior, o sea, a través de él, o sea, y por él existe todo, se humilló y fue a servir. Y bueno, también salía allí el versículo de humillaos pues ante Dios y Él os enaltecerá. Y bueno, eran ideas como que Dios me estaba diciendo, Mijaela, tienes que dejar de lado tu propio yo y escucharme porque tendrás bendiciones. Y bueno, me mostró que puedo hacer cosas que ni se me ocurren, que no me gustan y que puedo ser útil en cosas que en mi vida había pensado que podría hacerlas o que llegase a gustarme hacerlas. Y creo que esto es porque Dios nos quiere enseñar que es Él quien capacita, independientemente del área. Él llama primero en cosas sencillas para que puedas llegar a cosas grandes. Pero claro, nosotros como humanos solemos esperar que, bueno, por orgullo, como he dicho, o por otros motivos, esperamos pues que de primera seamos, sirvamos como voluntarios o como servidores o lo que sea, en ámbitos que para nosotros son algo que nos haga sentir pues que lo dominamos, ¿no? Que lo controlamos, que tenemos experiencia o cualquier otra cosa. Y bueno, Dios me enseñó a depender de Él en esta situación y creo que es lo que intenta hacer con las personas en general, mostrar eso, ¿no? Lo que dije, que Él es el que capacita y que debemos depender de Él. Em, Cuando leí, vuelvo a lo que os dije que leí en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando leí eso sobre lo que hizo Cristo, pues obviamente no se compara, ¿no? No hay comparativa entre una cosa y otra, pero me hizo pensar, ¿yo qué hago? Teniendo este orgullo propio de yo quiero servir, pero en un área que a mí me parece, yo qué sé, más guay o que me parece más importante. Y bueno, Dios me enseñó que debo dejar mi propio yo y mis propias teorías y que mi yo sea conquistado por él. Eh,
y también me habló a través del ejemplo de Pedro, cuando él hizo la pesca milagrosa, o sea, cuando toda la noche intentó pescar y no lo consiguió, y por la mañana vino Cristo y le dijo, mira, tira la red al lado derecho del barco y verás. Y bueno, Pedro seguramente pensó, por lo que sabemos y por lo que dice Elena de White también, a ver un momento, seguramente pensó, pero si yo tengo experiencia, yo toda mi vida he pescado y sé, o sea, he intentado toda la noche pescar y no conseguí hacer nada. Me vienes tú ahora a decir que tire la red para pescar. Y bueno, aún teniendo esos pensamientos, por respeto a Cristo y porque le amaba, hizo un acto de fe y tiró la red. Y sabemos todos que la conquista fue grande, ¿no? De alguna manera, o sea, sentí que Dios me hablaba con eso también, aunque a mí no me gustaba cocinar, aunque yo no tenía ni idea, aunque sabía que tenía que servir en ámbitos que, que no sé o que no sirvo, pensaba yo, pues Dios me enseñó a eso, ¿no? A hacer primero un acto de fe, dejar mi orgullo y mis pensamientos propios y dejar que mi ego, que mi yo, pues sea cubrido por él. Y el día en el que tuve el vuelo, el devocional decía esta cita que tengo aquí, voy a leerla, aparece en pantalla, pero yo no la veo completa. Bueno, la puedes leer. Me decía, dirígete hacia donde tú vas, porque Dios irá delante tuyo, abriéndote las puertas y cerrará la boca de tus enemigos. Y bueno, cuando llegué allí me encontré muchas sorpresas, ¿no? Porque nada tenía que ver con lo que yo me imaginaba. Eh, y Dios me bendijo mucho, mucho, mucho. ¿Y por qué animo yo a la gente a ir a una escuela misionera, ya sea como voluntario o como estudiante? Pues porque, como a mí me pasó, encontraréis bendiciones inesperadas y será un proceso que Dios os pulirá y os capacitará al mismo tiempo a hacer cosas que no habríais pensado antes hacerlas. Es un lugar donde Dios repara, ya no solo te enseña, sino que te repara. Y lo digo porque lo vi en mi vida y lo vi en la vida de otros estudiantes también. Y también me aportó y aporta perspectivas y objetivos diferentes. ¿Por qué os animo a ir a una escuela misionera como voluntarios o como estudiantes? Pues porque yo allí encontré una familia, encontré cercanía, amor, aceptación, valor, visión, compasión, diversión, tranquilidad, propósito, alegría. O sea, estas son unas poquitas cosas de lo que encontramos allí. Y lo curioso de todo es que no las he vivido yo sola, sino que todos los que hemos participado hemos experimentado absolutamente lo mismo. Y eso es porque Dios hizo la obra, no porque seamos nosotros especiales o por otro motivo. Y también sé las experiencias de los estudiantes y todos, absolutamente todos, llegamos a la misma conclusión, de que es una experiencia para toda la vida. Y por eso yo os animo a ir a una escuela misionera, ya sea como voluntarios, porque a lo mejor hay entre vosotros personas que sois teólogos o habéis estudiado o ya habéis ido a una escuela misionera o ya tenéis formación, entonces pues podéis servir en una escuela misionera, pero como voluntarios, ¿no? Y bueno, también me ayudó a madurar en otros aspectos y me enseñó pues cosas que me ayudó a crecer. Eh, ¿Qué es importante? Y un consejo. Disculpa, creo que solo tenemos 5 minutos más. Vale, Por lo que nos avisan, ¿crees que podríamos poner el vídeo para que vean nuestra experiencia, vean el vídeo de la graduación? vale, termino con Por- esto y pongo el vídeo. Vale. Cuando vayáis a una escuela misionera,
Mi consejo o lo que yo he vivido, creo que es muy importante tener la certeza de que Dios os quiere en ese sitio y de que es Él quien os lleva allí. ¿Por qué? Porque cuando pasas por momentos difíciles, eso es lo que te mantendrá en pie, saber que Dios te quiere en ese lugar. ¿Quieres que ponga el vídeo ahora? Sí, bueno, tenemos 5 minutos más y vamos a ver cómo los usamos. Porque Vale. queda la última parte, que son que es el vídeo y los recursos, la bibliografía. Habíamos pensado en tener un espacio para preguntas y respuestas, pero no nos va a dar tiempo. Vale. 3 minutos quedan, bueno. Bueno, mejor, mira, mejor dejamos el vídeo de lado y vamos a los recursos, ¿vale? Las escuelas. Bueno, simplemente pues mencionar que hay escuelas de evangelismo, puedes pasar para que la vean. Hay una en Noruega, Mateson, y otra, esta dura 12 meses. Podéis ver el precio allí y cuáles son los temas que cubre. Y si pasas, mija, esta es una escuela que es más cortita en Francia, de un mes. Podéis ver también el precio y bueno, es una mezcla entre escuela misionera y un viaje también en el Valle de los Valdenses. Y mi hija te pasó la palabra. Bueno, de todos modos, no os preocupéis porque dejaremos una lista con una tabla que lleva todas las escuelas misioneras que hay no solo en Europa y los precios y la información, ¿vale? Aquí mencionamos también 2 ejemplos de escuelas médico-misioneras que hay en Europa. La primera de ellas es TGM, que se da en Austria y bueno, es de 12 meses y como hemos dicho, no se centra solo en el evangelismo bíblico, sino también en lo que es la salud y otros aspectos. Para los que les interesa más ese área, aquí tenemos unas fotos. Esta es otra escuela misionera destinada a la salud que se encuentra en Rumanía, que dura 10 meses. Seguramente muchos la conoceréis. Y aquí tenéis más fotos. Y bueno, aquí tenemos recursos, os dejaremos un... Ale, ¿puedes pasar tú por chat el enlace con, Voy a buscar. Voy a con la buscarlo tabla ahora. de las escuelas misioneras que hemos mencionado? Y bueno, podemos subir allí para quien tenga curiosidad de ver lo que hemos contado, el vídeo del que hablaba Ela, que era un vídeo resumen de lo que hemos vivido en esta escuela misionera que hemos contado. Y bueno, para aquellos que tengáis interés y curiosidad de verlo, pues estará allí en esa carpeta, ¿vale? Y bueno. Ya os he pasado el drive por el chat. Allí están los recursos. Bueno, la lista con las escuelas y también un libro en español de Sutherland que se llama Fuentes vivas o cisternas rotas y que habla sobre la educación verdadera y la importancia de las escuelas misioneras. Vale. Y como una conclusión, eso, os animamos a que vayáis a una escuela misionera, dejar las barreras que a lo mejor tenéis propias y porque a través de ellas limitamos a Dios y eso, dejar que Dios pues rompa prejuicios y rompa el yo. Y nada, Bueno, os animamos que asistáis. sí, vale la pena invertir un año para ir a una escuela misionera porque es algo que os va a traer propósito, felicidad y todos los jóvenes que conocemos y que han pasado por esto dijeron que fue la etapa más lindo, más bonito de su vida. Para nosotras también lo fue y podemos simplemente animarles para que consideren, oren por esto y bueno, ya tenéis ahí los recursos para ver las opciones que existen. Sí. Si tenéis Gracias por... preguntas o dudas, también podéis enviarlas por privado y intentaremos contestar. Sentimos Aquí estamos para no haber todo. controlado Gracias, también el tiempo. gracias por participar en nuestro taller. Gracias a todos.